¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Reinaldo Reyes Rojo, asesor en Administración de Riesgos y Protección Civil. El día de hoy inicio esta aventura en esta plataforma que va a servir como medio para la difusión de diferentes tipos de temas relacionados a la administración de riesgos, a la seguridad industrial y también a la protección civil y diversos temas asociados a esto. Esta plataforma educativa, la pretensión es que sirva de base, referencia o consulta para aquellos que se dedican a esta noble actividad de prevenir accidentes o enfermedades laborales en las empresas. En este proceso me van a acompañar profesionales en diversos campos, a manera de que ellos compartan toda su experiencia, conocimiento, sea normativo, sea de cuestiones de ingeniería, de diseño o buenas prácticas, a fin de que puedan ustedes tener acceso a diversas fuentes de consulta que les permitan incrementar sus conocimientos en beneficio de la prevención de los accidentes y enfermedades en sus organizaciones. Estoy hablando de aquellos profesionales que el día de hoy están incursionando o están trabajando en el medio industrial y comercial en esta noble actividad. Sin embargo, no quiero dejar pasar el momento para reconocer a aquellos que nos antecedieron en esta noble actividad, aquellos que formaron un camino para que ahora a nosotros y a las generaciones nuevas nos toca caminar o nos ha tocado caminar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la seguridad ha sido un proceso evolutivo. Ha sido un proceso evolutivo interesante que cuando a mí me tocó iniciar esta actividad allá en los 80s, es muy distinto al contexto actual. Pero algo importante en esto es que debemos entender nuestra historia para poder entender nuestro presente. En la actualidad hablamos mucho de sistemas de gestión. En los tiempos anteriores, en los 80s, no había sistemas de gestión. ¿Cómo es que se manejaba el tema preventivo en ese entonces? Bueno, pues a lo largo de estas diferentes charlas que vamos a tener, voy a ir exponiendo precisamente esto en compañía de diversos profesionales en este tema. Esta información también la van a poder consultar en las diferentes redes sociales que ustedes van a poder ver en pantalla más adelante. Para iniciar este primer capítulo de esta serie de temas que vamos a presentar a lo largo de este tiempo, creo que la cantidad de temas que se pueden presentar va a ser infinita en temas de seguridad y salud ocupacional y protección civil. Pero algo importante es que tenemos que iniciar con la historia. Debemos entender nuestro contexto histórico como ciudad, si es en el caso de Monterrey. Otras ciudades en México o en el mundo van a tener otros contextos, otras realidades. Pero lo que tenemos a la mano, que es donde actualmente vivo o radico, que es la ciudad de Monterrey, al norte de México, tenemos que entender que esta fue la ciudad pujante en cuestiones industriales, donde se inició el proceso de industrialización en México. Para ello, me acompaña en este primer capítulo, y es un honor tenerlo, al buen amigo Juan José Silva Benítez, divulgador de la historia. Buenos días, Reinaldo. Mucho gusto. Buenos días, ¿qué tal? Es un honor estar aquí, gracias por invitarme. El honor es nuestro. Y ahorita, Reinaldo, que haces énfasis al caminar por estas instalaciones, no deja de conmoverte. Todas esas generaciones regiomontanas, nacionales y extranjeras que fueron necesarias para llegar a donde estamos. Claro que sí. Hoy en el verano del 2024. Claro que sí. Claro, vemos unas instalaciones que actualmente es un parque industrial, ¿sí?, donde se fraguaron diversos tipos de productos a lo largo del tiempo productivo que esta empresa estuvo en operación hasta mayo del 86, donde podemos tener referencias de qué estructuras aquí se fabricaron. Entiendo que el Monumento a la Revolución, parte de esa estructura aquí se elaboró. Sí, de hecho, la gran fundidora de fierro y acero de Monterrey nace en ese México que finalizaba el siglo XIX o finisecular decimonónico, como dicen los académicos,
y al amparo de la administración del general don Porfirio Díaz Mori, su lema era orden y progreso. Orden y progreso. Orden y progreso, que era muy necesario después de más de 70 años de invasiones extranjeras, rebeliones militares y guerras civiles. Bajo esa premisa, ¿qué es lo que va a pasar? Mi general Díaz sabía que para que el orden, el progreso, la prosperidad permearan a todos y cada uno de los estados de la federación, era necesario el caballo de hierro, el ferrocarril, Reinaldo, que va a arribar aquí a Monterrey un 30 de agosto de 1882, y el ferrocarril no nada más traía ideas, mercaderías, traía pasajeros, pero también trajo necesidades. ¿Y cuál fue esa necesidad? El tender las vías. La locomotora obviamente funciona a través de agua, de carbón de piedra, y genera vapor. El vapor va a arrastrar la locomotora y los vagones de cargas y de mercaderías, de pasajeros. Pero ¿qué va a pasar? Se necesitaban cientos y miles de kilómetros de riel de acero. Había en ese entonces, en ese México o en ese mundo de fines del siglo XIX, había 3 grandes naciones industrializadas donde se producía o se fundía lo que viene siendo el riel de acero. Estados Unidos, Gran Bretaña, la gran potencia colonial, y el emergente Segundo Reich o el Imperio Alemán. Pero ¿qué va a pasar? El Estado mexicano tiene muchos gastos, la administración federal es cara, y cada vez se fue haciendo más oneroso importar, traer de ultramar o traer de Estados Unidos a través de las fronteras todos los rieles necesarios para el tendido de vías, para que los ferrocarriles llegaran con paz, con progreso, con mercaderías, con visitantes a cada rincón de la República. Es en esos años, 1899, cuando 4 empresarios extranjeros ya radicados en Monterrey, en Ciudad de México, Guadalajara y otros centros comerciales del país, tienen una idea, sobre todo uno de ellos, don Vincenzo Ferrara Ferriño, que llega a la República Mexicana alrededor de 1872 y va a llegar a Cuatro Ciénegas. Ahí está su hermano, y en Cuatro Ciénegas van a encontrar el terreno propicio para sembrar viñedos, para producir vino. ¿Y qué tiene que ver con el acero? Mucho, porque entre 1872 y 1892 los hermanos Ferrara Ferriño, van a alcanzar tal producción de vinos, van a revitalizar la industria vitivinícola en el norte de la antigua Nueva España, y ese acumulamiento de riqueza, de prosperidad, los va a hacer que se muden al gran centro industrial que ya era Monterrey. Llegan y que se van a encontrar una ciudad en plena expansión, pero sobre todo van a encontrar que muchos de los proyectos están detenidos. ¿Por qué? Porque no hay acero. Porque no hay acero. El acero, Reinaldo, que venía del extranjero, había que producirlo. Entonces, una de esas tantas tardes, don Vincenzo Ferrara Ferriño se va a acercar al gobernador, don Bernardo Reyes, y le va a exponer una brillante idea. ¿Y cuál es esa brillante idea? Hoy estamos aquí. Crear de la nada, sin saber lo que era el acero, lo que era el carbón, lo que eran los insumos para producir el acero o los rieles de acero. Estamos hablando de fines de 1899, y don Vincenzo Ferrara Ferriño va a ser el de la brillante idea de establecer aquí en Monterrey una gran siderúrgica. Una gran siderúrgica, antiguamente nombrada la Gran Maestranza. La Gran Maestranza, sí. Es todo un proceso, si gustas podemos comentarlo. Claro. Bueno, fines de 1899, don Vincenzo Ferrara Ferriño le manda un memorándum al señor gobernador, el general don Bernardo Reyes Ogazón, donde les pone las razones, primero las razones económicas y después las razones de insumos. Continuando con lo que nos platicabas, Juan José, en cuanto al memorándum. Sí, es interesante, Reinaldo, porque don Vincenzo Ferrara le somete esta genial idea al general Bernardo Reyes, y obviamente él, como un hombre progresista, a pesar de que había hecho desde muy joven el servicio de las armas, toma la idea, y a través de su conducto muy personal se la hace llegar a Palacio Nacional,
y el presidente, don Porfirio Díaz, que también es un hombre de armas, pero también un hombre de gran visión, la turna a la Secretaría de Fomento. En ese entonces había un famoso general, don Carlos Pacheco, Fomento es Pacheco, decían las malas lenguas, y obviamente después de un riguroso trámite burocrático se va a autorizar. Don Vincenzo Ferrara corre la voz entre sus amigos los inversionistas, y aquí van a entrar también dos inversionistas de Ciudad de México y uno de Nueva York. Es don Eugene Kelly de New York City y don León Signoret y don Manuel Fernández de Ciudad de México. León Signoret francés y Manuel Fernández español, pero que ellos habían hecho su riqueza a través del comercio. Ellos están interesados. Tal vez el único que tenía una noción de lo que es una empresa siderúrgica, aquella empresa donde a través de materias primas se utiliza el acero, va a ser Eugene Kelly, porque él era muy amigo de, ¿recuerdas aquel gran empresario de Pittsburgh, Carnegie? Ah, sí, cómo no. Nomás recuérdame el nombre, ya se me fue. Te iba a decir Dale Carnegie, pero ese es el de otro rubro. Bueno, el caso es que va a haber reuniones. Hay un restaurante en Monterrey que todavía existe adentro del casino Monterrey, donde sus distinguidos socios se reunían de tarde en tarde a beber la copa, tomar un café. Pero después de largas sesiones, don Vincenzo Ferrara les expone su brillante proyecto de cuál va a ser abrir en la ciudad metropolitana de Monterrey una empresa siderúrgica para surtir todo el riel de acero o todo el perfil que necesitara la República Mexicana. Obviamente hay un protocolo, pero dicen las crónicas que una tarde cualquiera se va a reunir la fastuosa o la colosal suma de $1 millón de pesos oro, obviamente a través de suscripciones, a través de acciones, pero para el 1 de mayo de 1900 va a quedar conformada la empresa que se va a llamar la Gran Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. La primera gran siderúrgica en toda América Latina. Ahora, ¿por qué se instaló al oriente de la ciudad? Se instaló por dos razones. Una razón fue que al oriente de Monterrey estaban terrenos llanos. Te decía, Reinaldo, que esta parte, la parte este o la parte oriental de la metropolitana Monterrey, tenía dos grandes razones para establecer aquí esa importantísima industria. Uno, había un terreno llano, era un terreno de más de 50 hectáreas y que había aquí desde el principio del siglo XVII eran sembradíos y tierras de pastoreo, sembradíos de frijol, calabacitas, maíz, y durante casi 300 años fue el granero de Monterrey. Pero la segunda razón más importante, agua. Mucha agua para los procesos del acero. En esa época se necesitaban miles y miles de litros de agua pura, limpia y cristalina, que abajo de los mantos freáticos de las tierras de la Virgen, como se le conocía en la época novohispana, aquí va a ser decisivo. Terreno llano y dos, sobre todo, grandes excedentes de agua. Y obviamente... Si recuerdas, disculpa que te interrumpa, si recuerdas en un plano que te compartí de esta compañía de 1930 por ahí, todavía se aprecian las trayectorias de algunas acequias. Es correcto. Que venían del área del centro probablemente. Bueno, del centro y desde la Huasteca. En el centro acuérdate que hay 5 grandes manantiales, pero también la acequia madre venía del gigantesco manto freático que está en el cañón de la Huasteca. Pasaba cerca de tu casa, de tu niñez, allá en San Pedro, pero a través de un acueducto. Era un acueducto muy hermoso. Tuvimos un acueducto como el de Morelia, como el de Querétaro, pero alguien lo destruyó. No, era el de la Fama, pero también el que atravesaba el río Santa Catarina. Todavía me dicen que con el gran huracán de agosto de 1909 se alcanzaba a ver los enormes cimientos. Pero bueno, entonces aquí había mucha agua y bien apuntas tú, todavía en el plano de 1936, esas líneas que se quebraban a manera de ríos eran las acequias. De hecho, hace rato cuando nos dirigíamos a este lugar, que hoy es el gran
el Gran Parque Fundidora. Algunas callecitas que tú tomaste por las desviaciones que hay por obras que están realizándose, esos callejoncitos, Reinaldo, son las acequias, que en su momento pues estaban a flor de tierra, pero con el paso de los años se tapa, se pavimenta y la gente circula. O sea, se conserva el trazo original. Se conserva el trazo original. Es interesante, a ver si en una de las emisiones de tu programa, te deseo todo el éxito del mundo, le dedicamos a esos ríos de vida, como le dijo un poeta, ríos de vida o ríos dadores de vida, que eran las acequias y los canales que atravesaban Monterrey. Muy bien. Ahora, ya entendemos por qué se instaló en esta región del oriente de la ciudad esta compañía La Gran Maestranza. Me acuerdo ahorita que mencionamos este término de La Gran Maestranza en radiotelenovelas antiguas, se menciona ese término, no la fundidora, se menciona la Gran Maestranza, pero eso es un dato. Qué buen dato. ¿Por qué maestranza? En esos tiempos los accionistas deciden contratar la parte técnica o la parte operativa, el know-how, como se le dice ahora. Había tres grandes empresas que iban a suministrar la mano de obra especializada, y ahí entendemos técnicos, operarios de hornos, supervisores, o como se les llamaba entonces, superintendentes. O capataces. Estaba la industria siderúrgica de Estados Unidos, la industria siderúrgica de Gran Bretaña y la industria siderúrgica del Ruhr, la gran región industrializada del antiguo Imperio Prusiano, hoy República Federal Alemana. Pero ¿quiénes son los que hacen la mejor oferta? Porque había que traerlos de ultramar o más allá de las fronteras, traerlos, instalarlos, darles alojamiento, comida. Ellos se iban a enfrentar a una sociedad, a costumbres que no eran de ellos, pero los alemanes son los elegidos. Hay por ahí varias empresas muy interesantes. Ahorita me gustaría decir los nombres, pero son un poco enrevesados. El caso es que la primera generación de gerentes, operadores de hornos, de grúas y sobre todo los operarios de los hornos de fundición van a ser alemanes. Pero ellos traían la encomienda de los directores, de los accionistas mexicanos, de que ellos iban a llegar aquí, a Monterrey, a la República Mexicana, se les iba a dar viáticos, complementos de sueldo, pero con la condición de que enseñaran a la primera generación. Entonces, estos empleados, estos trabajadores muy bien capacitados, superintendentes, gerentes, ellos dieron esa capacitación. Algunas veces se dio amablemente, otras veces se dio a fuerzas, pero la gente, al saber que estos técnicos, obreros especializados de origen alemán, están enseñando a los mexicanos, dijeron, son maestros. Y decían en ese entonces, ¿a dónde vas? Voy a donde se aprende, voy con los maestros. Y por una antonomasia o por una costumbre española, decían ellos, voy a la maestranza. Porque la maestranza no nada más es para la parte siderúrgica, sino también a las fraguas, pero también a las tenerías, que es un lugar donde se curten, se producen cueros, al zapatero. Entonces todo aquel maestro que enseñaba un oficio, su aprendiz, se convertía en maestro, y el lugar donde se daba esa enseñanza era la maestranza. Por eso el título es que correcto. se le daba. Ahora, ahorita acabas de mencionar que formaban a los que administraban, a los que manejaban la operación, o al personal, y ellos los enseñaban. Entrando ya en un contexto de lo que es el tema de seguridad o prevención de accidentes, debemos entender una cosa. El concepto en ese entonces de prevención de accidentes no existía. No existía. Era parte de la operación, los accidentes, lamentablemente, claro. Así se tenían. De hecho, la evidencia fotográfica, Reinaldo, nos dice que los obreros, los técnicos que estaban en el horno supervisando la colada, y luego de la colada caía a los canales, a las canaletas que iban hacia distintos apartamentos o departamentos donde se fundían determinadas piezas o determinados productos siderúrgicos, traían traían guarache, traían su ropa de manta, traían un sombrero charro. Es increíble, y por eso obviamente hubo muchos accidentes.
Y déjame apuntar, y aquí es donde tú ya entras en materia, que en la primavera de 1903 el gobernador don Bernardo Reyes, hombre de letras, hombre ilustrado o de origen castrense, va a tomar nota y a través de sus legisladores, obviamente del Congreso del Estado, va a dictar la primera ley de accidentes de trabajo. Bueno, pero fíjate una cosa, esa ley de accidente de trabajo solamente contemplaba la indemnización hacia las viudas en caso de un accidente o una fatalidad. Y de hecho, el primer antecedente no fue el general Reyes. ¿Quién fue? Fue en el Estado de México, donde surge la primera ley también. Inclusive daban en el texto que se menciona 30 días de indemnización a las viudas. Cuando dices 30 días con un salario raquítico, pues no compensaba nada. Pero bueno, era un contexto totalmente diferente. Pero sí da pie precisamente a que se legisle en ese tema, aun y cuando sea solamente por la consecuencia, claro, no en el tema preventivo como ahora lo podemos ver en la Ley Federal del Trabajo, en la Ley del Seguro Social, en diferentes normativas que existen. Entonces, era el inicio hasta la Constitución de 1917, donde ya en el artículo 123 ya se obliga al patrón a observar las medidas de seguridad y las obligaciones que tienen los trabajadores en observar las medidas de seguridad que se establezcan. Estamos en un lugar donde históricamente sabemos que ocurrieron accidentes graves, fatales, como aquel ocurrido el 20 de noviembre de 1972, donde una olla con acero líquido se cayó. ¿Cuáles hayan sido las causas? Puede ser que se desconozcan, pero que finalmente provocó la muerte de 15 trabajadores al momento y otros que fueron lesionados que murieron posteriormente por las quemaduras del contacto con el acero. Pero entendemos, era un contexto donde el tema preventivo de seguridad era otro. Te comentaba antes de iniciar esta grabación que a mí en 1983 me tocó entrar cuando todavía funcionaba esta empresa. Y haciendo servicio social en una institución, me tocó verla y la verdad era increíble las condiciones de trabajo, las condiciones de seguridad. Algunos dirían, pero la industria del acero así es. Está bien, a lo mejor el contexto puede ser así, pero creo que el tema de prevención distaba mucho a lo que una industria siderúrgica actualmente funcionando tiene, ¿sí? Pero bueno, eran otros contextos. Es correcto lo que dices, porque la industria siderúrgica, por su misma naturaleza, que maneja temperaturas altísimas, tal vez las más altas de toda la industria, da pie a mucho accidente. Pero haciendo memoria, Reinaldo, desde 1926 la dirección general de la Gran Fundidora va a empezar a publicar lo que empezó como un órgano interno dedicado a la prevención de accidentes, a la conciencia de que estés alerta, que utilices el equipo, botas, lentes, casco, ropa de asbesto, etcétera. Aquel almanaque. El de previsión y seguridad. El de previsión y seguridad. Entonces, se publicaba cada año, ¿verdad? Se publicaba cada año. De hecho, por ahí en mi colección tengo por ahí un almanaque. Te voy a hacer llegar uno. Yo lo tengo también. Bueno, yo tuve tíos por parte de mi madre que trabajaron aquí 1 o 2 generaciones, y me acuerdo que desde los años 30 la fundidora ponía el dedo en la llaga. Tenía conciencia de que era una industria peligrosa, pero que también la dirección y también el sindicato y los obreros veían que era peligroso, pero también ellos veían más allá por la abundancia o por toda la prosperidad que esta peligrosísima industria proporcionaba al país, a la sociedad, a los empleados y a sus familias. Pero probablemente ese tipo de acciones, estrategias que en ese entonces se implementaron, ese almanaque se publicaba cada año. Es correcto. Así como coincidimos, yo también tengo un ejemplar de ese almanaque, donde sí viene información general, cultura general, y luego viene un apartado en temas de prevención, pero caemos
en que el concepto de la prevención, vamos a ponerlo entre comillas, implicaba mucho el uso del equipo de protección, claro, cuando los equipos de protección todavía eran muy arcaicos. Sí, sí, bueno, no como los que conocemos ahora. Y recuerda que inclusive en países más avanzados, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, el equipo de seguridad como tal no empieza hasta después de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, con toda su hecatombe, destrucción, muerte, devastación que dejó, sobre todo en Europa, trajo esa conciencia. ¿Y por qué? Porque desgraciadamente los adelantos científicos o técnicos propiciados por la misma guerra van a ser llevados a la paz. ¿Como cuáles? Caretas, botas, claro, trajes de amianto, mandiles especiales, claro, caretas. Claro. Tú sabes de eso más que yo. Respiradores, claro, ese tipo de cosas. Pero entendemos que el equipo de protección es la última barrera. Claro. Bueno, la primera y la última. No, es la primera que tradicionalmente se toma, pero es la última que se debiera tomar, porque lo primero que tienes que hacer es eliminar el riesgo. Claro. ¿Verdad? Hasta llegar a cuando no es posible o por alguna circunstancia tienes que usar equipo de protección. Pero bueno, entendemos que la peligrosidad de este tipo de procesos pues, lo implica. Históricamente, te digo, los accidentes que ocurrieron, ese que ocurrió en el 7-2 fue de alto impacto, pero seguramente día a día ocurrían, claro, los accidentes por el tipo de operación. Hasta... Hablamos de esta industria, pero no solamente Monterrey se formó con la Gran Maestranza o la fundidora Monterrey. Existen otras empresas, claro, que son fundadoras del proceso industrial. De hecho, el proceso industrial, como te lo he escuchado en algunas charlas que hemos tenido, pues inició en la congregación La Fama. Así es. Sí. Y de ahí pues detonó todo este proceso. O inclusive, Reinaldo, nos podemos ir unos decenios hacia atrás. Verano 1842, aquí a unos kilómetros a nuestra espalda, en el río Santa Lucía, se va a crear lo que podemos ser el precursor de la industrialización en el Monterrey del siglo XIX, que es un aserradero de vapor. Era aserradero de vapor para darle forma o para trabajar, para laminar los enormes troncos de sabino, de pino que venían de la Sierra Madre, Sierra Madre Oriental, que nos rodea, pero la otra era para moler trigo. Recuerdo haber leído una crónica de 1845 donde mencionaba que uno de los operarios del molino de trigo había perdido una mano. Tal vez ese sea el antecedente del primer accidente conocido ya moderno. Claro. 1845, al norte de Monterrey, al pie de una loma con una caída de agua, el general don Mariano de Arista, un general de larga trayectoria militar, va a instalar un aserradero de vapor que va a comprar en Nueva Orleans. Y ese aserradero, ¿por qué hacia el norte de Nuevo León? Por dos razones, porque había agua, y dos, porque todas esas sierras que aparentemente están desérticas tienen muchas maderas que le llaman de grano duro. Entonces ahí ya encontramos dos antecedentes. Y luego vamos ya, 24 de enero de 1856, gracias a la caída de agua de los manantiales de la Huasteca, se va a instalar ahí en la congregación La Fama, o más bien van a ser la gran fábrica de hilados y tejidos La Fama. ¿Y por qué La Fama? Porque los accionistas pensaron, esta industria le va a dar lustre y fama a Monterrey y al nuevo Reino de León. Pero también hace rato te decía, hay un año clave, que es 1890, a la par de que en los salones del Casino Monterrey se va a crear la gran fundidora. A 3 cuadras de ahí, en una vieja casona que todavía existe en Padre Mier, entre Galeana y Emilio Carranza, en la Casa Calderón, que se va a crear la gran cervecería Cuauhtémoc y fábrica de hielo. Pero también a unas cuadras de ahí, unos ingenieros norteamericanos enviados por los hermanos Guggenheim van a crear y van a solicitar el permiso para establecer la primera industria metalúrgica. Siderúrgica es donde estamos. La siderúrgica es donde a través de carbón de coque, de hierro, agua, piedra caliza se convierte a acero. Y la metalúrgica es donde se muelen, se refinan, se funden
el plata, el oro y el plomo. En esos días, al oeste de Monterrey, en el centro de Coahuila, en el centro desértico, en una llamada Sierra Mojada, que de mojada no tiene más que el nombre, se van a encontrar grandes filones de coque, carbón de piedra, pero sobre todo de plata, algo de oro y plomo argentífero. La mena de plomo estaba rodeada de algo de plata, y había que separarlo. Metales asociados. Metales asociados. Entonces, la industria siderúrgica, la industria cervecera y la industria metalúrgica van a surgir en 1890. Y para 1900 va a surgir dos empresas que también le van a dar gran prosperidad a la industria de Monterrey, la cementera y la del vidrio. Y la del vidrio, exactamente. Entonces, no solamente fundidora, no solamente cervecería, no solamente el vidrio, han forjado esta ciudad como tal. Entendemos que el tipo de operación de aquel entonces era altamente productiva, por un lado, pero también exponía al personal a diferentes tipos de riesgos, tanto en la seguridad física como en la salud, ¿verdad? Pero bueno, no se entendía, no se conocían todavía este tipo de cosas aquí en el entorno industrial. Por eso quise comenzar con este tema, mencionando la parte histórica para poder entender nuestro presente. Claro. Y las nuevas generaciones entiendan de dónde viene todo esto. Comentaba hace rato que a mí me tocó conocer esta empresa cuando funcionaba todavía, y las condiciones de seguridad pues eran bastante riesgosas en algunos aspectos. Inclusive el caminar por las calles interiores. Caminar por las calles interiores. De hecho, era un mundo de gente la que aquí laboraba. Me tocó conocerla. Pero bueno, esos eran otros tiempos, que sería inaceptable que en pleno 2024 todavía empresas pensaran como esos empresarios de entonces. No tachándolos de injustos, simplemente era un contexto que en ese momento se tenía en cuanto a la visualización industrial. ¿Cuál era? Aquí vienes a trabajar, hay trabajo y los accidentes o los riesgos son parte de la operación. En ese entonces así se veía, y tú lo acabas de mencionar. Hay fotografías que muestran las condiciones de trabajo que existían, donde engranes sin protecciones, el personal con guaraches o alpargatas, creo que les llamaban. Con ropa de calle. Con ropa de calle, con su sombrero normal. Sombrero de paja. Donde había maquinaria que generaba ruido, que generaba vibraciones, que generaba a lo mejor polvos, sin ningún nivel de protección o atenuación. Pero bueno, ese era el contexto que en ese momento se tenía. Y la evolución que hemos tenido, afortunadamente, ha sido buena. Ha sido bastante buena, y esto en parte se debe a la globalización. ¿Por qué? Porque muchas empresas, para poder competir en mercados internacionales, tienen que estar certificados en diferentes sistemas, como puede ser el ISO 14001 en temas ambientales o el ISO 45001 en temas de seguridad y salud. Eso ha venido a revolucionar precisamente eso. Y aun y cuando no están certificados, la normativa mexicana establece desde la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 132, en su Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, y las normas oficiales mexicanas en competencia de la Secretaría del Trabajo, pero Secretaría de Energía también interviene aquí, Secretaría de Salud también interviene, establecer las condiciones mínimas que todo centro de trabajo debe prevalecer. Pero sí era importante, y te lo agradezco, no, al contrario, es un honor, que nos dieras ese contexto histórico que Monterrey tuvo. Les decía al inicio, estamos en la ciudad no natal. Yo no nací en Monterrey, pero me siento regio porque pues a final de cuentas me trajeron aquí a los 5 años. ¿Dónde naciste? En Villagrán, Tamaulipas. Ah. Sí, ¿tú dónde naciste? Aquí en Monterrey. Entonces, pero mi padre de ahí de Mainero, a un lado de Villagrán. Fíjate, somos paisanos de esa región. Es importante que las nuevas generaciones entiendan el concepto sí actual, pero también de dónde venimos históricamente. Si no lo hacemos así, a lo mejor solamente va a quedar en un concepto histórico, una referencia,
pero creo que muchas veces debemos entender el pasado para saber cómo claro, interpretar el presente. Y el futuro. Y el futuro cómo viene. Ahora, la globalización es innegable. La globalización nos está llevando precisamente a ser un todo en las organizaciones. Hay compañías regiomontanas que ya operan en diferentes países. Tienen presencia planetaria. Exactamente. Entonces, es importante entender esto de la globalización, y el tema preventivo pues no escapa. O sea, siempre hablamos de la normativa mexicana, pero siempre también hablamos de la normativa de referencia. Lo más próximo a nosotros es Estados Unidos, en lo que se refiere a OSHA, o a lo que se refiere NFPA, o a lo que se refiere ANSI. Cuando nuestra normativa quedan algunos huecos en entendimiento, bueno, siempre recurrimos a alguna referencia. Pero bueno, eso lo veremos en otros capítulos, ya con otros colegas que profundirán más en este tema. Muy bien, no sé si quieras agregar algo. Reinaldo, te iba a comentar a propósito de accidentes laborales o accidentes en centros de trabajo. En el otoño de 1903, en el sur de Monterrey, donde ahora son zonas residenciales, allá por el country, por Nuevo Sur, había un polvorín. Había un polvorín, era un enorme galpón o un enorme jacalón donde se guardaban cartuchos de dinamita. Pues bien, hay que saber que... ¿Era para la mina del Diente? Para la mina del Diente. Te iba a comentar que desde la época virreinal, en las montañas alrededor de la ciudad de Monterrey, se han extraído muchos minerales, pero en el otoño de 1903, bien apuntas tú, en el cerro del Diente estaban las minas de San Pedro y San Pablo, donde se extraía varita. Bueno, uno de los accionistas era don Joseph Andrew Robertson, que por cierto, a ver cuándo le dedicamos un capítulo a él. Sí, porque fue el que introdujo la vía férrea. Sí, fue el gerente de la compañía del ferrocarril a Monterrey-Tampico. Pues bien, él tenía ese polvorín, estaba fuera de la ciudad y estaba a cargo de un trabajador y su familia. Pues bien, una tarde fresca del otoño de 1903, todavía no se sabe qué pasó, pero había acumulados alrededor de 50 kilos de DNT, de trinitotolueno o dinamita, que es una cantidad exorbitante para comenzar una guerra. Pues bien, no se sabe, pero alrededor de las 6 de la tarde, ya pardeando el día, ocurrió una explosión. Hay quien dice que fue una vaca que golpeó una puerta, hay quien dice que fue el viento. El caso es que la deflagración, el estampido, la onda sónica se escuchó hasta el centro de Monterrey, pero gracias a Dios, dicen las crónicas, no hubo ningún accidente que lamentar, ni del guardia o del jefe del almacén y su familia. Lo único que hubo que lamentar fue que un gallo, el gallo que todos los días despertaba a la familia, quedó sin plumas. Pero lo más extraordinario es que el gallo quedó vivo. Imagínate la fuerza de la explosión, la onda expansiva arranca todo su hermoso plumaje, pero dicen que el gallito se despertó entre las ruinas, se quitó el polvo y comenzó a cantar. Me imagino que cantó, estaba dándole gloria al Señor porque no sucedió nada. Pero quería cerrar con esta anécdota de lo que pudo haber sido un catastrófico y tal vez mortal accidente. Pero fíjate una cosa, hablas de que no ocurrió un accidente, porque te estás refiriendo a que no hubo lesiones. Es correcto. En el concepto actual, cualquier pérdida, en este caso fue el explosivo, el daño que causó, se considera un accidente. Circunstancialmente no hubo lesionados ni muertos, pero potencialmente pudo ocurrirlos. Y de hecho me dicen, conforme lo investigué hace años, me decía un amigo militar que lo correcto era haber hecho una trinchera, recubrirla de concreto o de tierra, pero que esa dinamita debió de haber estado bajo tierra para minimizar los efectos de la onda expansiva. Fíjate lo que acabas de decir. A mí me tocó cuando trabajé en la antigua empresa de aceros planos, después sí, cómo no. Hoy Ternium, APM, de Grupo IMSA, aceros y luego ahora Ternium. Bueno, en ese lugar existió un polvorín. Y el concepto del polvorín es un pozo de cierta profundidad, perdón, donde
Ahí se resguardaban precisamente todos los explosivos. Tenía malla, tenía control de acceso, tenía todo. Le gustaba a profundidad. Así es, porque buscaba que si ocurriera una detonación, la onda expansiva se fuera hacia arriba, no de manera lateral dañando las instalaciones. Equipos o personas. Así es. Muy bien, qué interesante. Actualmente existen otras tecnologías, pero bueno, ese es otro tema. Capítulo. Ese lo tocaremos en otro capítulo exactamente. Pero es interesante. Ahora, apuntando un poco lo que dices de ese evento, de la mina del Diente, el trazo original de la vía férrea que comunicaba el Diente viene siendo lo que tenemos aquí enfrente, la avenida Revolución, ¿verdad? De hecho, ese ferrocarril que era de vía estrecha se entroncaba con la línea Monterrey-Matamoros, se entroncaba en el cruce actual de Madero y Félix U. Gómez. Sí. Eso va a dar lugar, allá había un pequeño galpón o un pequeño construcción de madera, y esa era la estación terminal. Y esa estación va a dar lugar... Por eso el nombre de la colonia. El nombre terminal. de la colonia, el nombre del barrio, pero cosa extraordinaria, como hombre de negocios, como hombre visionario, obviamente, pues él era capitalista. Don Joseph Andrew Robertson tuvo la genial idea de que sábados y domingos en que la mina paraba, ¿por qué? Porque esa vía estrecha era para sacar la varita y otros metales que se producían en el Cerro del Diente, lo llevaban por vía estrecha hasta la estación terminal y de ahí lo embarcaban hacia puntos de la República. Pues bien, sábados y domingos, Reinaldo, ¿qué es lo que se le ocurre al coronel Joseph Andrew Robertson? Rentar sus vagonetas con su locomotora de vapor, ponerle unas banquitas de madera, ¿para qué? Para utilizarlo como transporte de las familias para ir a ese hermoso rincón lleno de agua, lleno de bosques y de aire libre. Y es el famoso trenecito mineral al Diente, que eran unos días de campo familiares. Efectivamente, lo que comentas, Juan José. Pero bueno, el tema de historia que nos apasiona a los dos, tú tienes mucho más camino recorrido en esto. Yo soy apenas un eres un entusiasta, te felicito por ese entusiasmo. Y es algo que me ha gustado siempre, por eso quise comenzar este primer capítulo hablando de la historia, tocando un poco de todo, pero principalmente el tema industrial que nos ocupa aquí en la ciudad. Agradezco tu participación. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a todos. Sí, y gracias. Creo que el título que tienes de divulgador de la historia te queda perfectamente. Muchas gracias, Reinaldo. No tienes ningún inconveniente en compartir tus conocimientos. No, al contrario. Eso se agradece. Claro. Espero que los que nos están viendo también lo agradezcan. Y les invito nuevamente en el próximo capítulo que próximamente estaremos presentando con otro de los temas asociados al tema de prevención de accidentes y salud ocupacional. Muchas gracias, síganos por las redes sociales y denle like a nuestro canal. Gracias.